Hablemos nuevamente de la causa Loa en esta ocasión, una entrevista que se ha estado exponiendo en varios medios de comunicación, una charla en el Gíglico hablando nuevamente sobre la laguna. ¿Qué es lo que pasa aquí con el tema de las lagunas que se habían estado indagando en su momento y que se cree que ahí pudo haber algún tipo de, vamos a decir, no investigación, encubrimiento, ¿no?, en cuanto a alguna de las lagunas, pero que realmente Loan podría llegar a estar en alguna de ellas? Ha hablado el abogado de Maciel, el señor Vallejo, si no me equivoco, creo que es Richard Vallejo. Antes había tenido otro abogado, ¿no?, que era Miguel Ángel Pierri, que asumió el rol como devengado abogado defensor del comisario Maciel en el caso en el 2024, pero luego fue reemplazado el 28 de octubre, ¿no?, si no me equivoco. Ya no representaba a Walter Maciel en el caso y fue reemplazado por este hombre, por Richard, este abogado que ha hablado por aquí en este medio de comunicación, en Gíglico, que como siempre os digo tenéis que ir también a este canal. Pero hay muchas hipótesis, evidentemente, y a raíz de este último testigo, el comisario Rodríguez sacó de la manga de repente a un testigo. Ahora viene otro abogado hablando de la laguna. Es como que todo el rato cuando pasa alguna cosa así, de repente aparece un nuevo testigo, se refuerza otra vez la hipótesis del accidente, etcétera, aunque sinceramente muchos no nos lo creamos, y así lo vamos a ir viendo poco a poco, esta entrevista que tenemos aquí hoy para ir analizando y para seguir viendo del caso de Loan Peña. Un relevamiento al CIFEBU, Sistema Federal de Búsqueda de Personas, para saber si se puede o no rastrillar una laguna. Expertos dicen que a esta altura es muy difícil encontrar algo, pero bueno, por lo menos está hecho el pedido y vamos a ver qué contestan. Y también queremos saber cómo es la situación del comisario Maciel al día de hoy. Hola, Richard, Ivana Viera y Alexis Elener te saludan. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por el saludo y le saludo a usted y a toda su audiencia. Vamos a aclararle a la gente que Richard Vallejos es el abogado del comisario Maciel. Claro, ¿no? Me faltó esa parte, sí. Adelante. Dale, Ivana. Bueno, a ver, ¿por qué cree que lo imputaron a Maciel por partícipe necesario? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Inclusive al día de la fecha, hoy se está evaluando la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la causa vuelva a donde se originó, que sería la justicia ordinaria, es decir, al ámbito de la justicia provincial, en razón de que la hipótesis más evidenciable, digamos, por decirlo de alguna manera, es la hipótesis de un accidente. Entonces, la Cámara Federal ya ha sido clara respecto de que si finalmente esto se trata de un hecho fortuito, la participación de Maciel no podría ser tal porque no existe participación, valga la redundancia, en los delitos de tipo culposo. Claro, estaríamos hablando de trata o venta del niño, esos delitos. Bueno, aquí el abogado evidentemente barre pa' casa, dice que si es un accidente, Maciel básicamente no tendría ninguna culpa en lo que aquí sucede por el caso, pero obviamente mucha gente no cree que haya sido así, sino que haya sido un homicidio culposo agravado por el ocultamiento del hecho, ¿no? El ocultamiento del cuerpo. Entonces estamos hablando que Maciel, Callava, Pérez, etcétera, sí que podrían llegar a ser culpados por eso. También he visto, hablando de Maciel, a un perito que se llamaba José Macei,
que fue un perito designado por el abogado de la familia del niño, Juan Pablo Gallego, que dio unas declaraciones un día hablando de Macarena, diciendo que ella sabría dónde podría estar Loan, que el pacto de silencio no iba a perdurar todo el tiempo, que las personas que sabían de más tenían que hablar. Y por otro lado dijo que tendrían que investigar 4 lagunas que no se habían rastrillado por el momento. Esto hace unos meses atrás, como todos sabéis, y señalaba estos errores que consideraba él fundamentales para el estancamiento total de la investigación. Y por otro lado avanzaron con muchas pruebas, que fueron encontrando muchas sorpresas, se había montado un show, que habían dado hipótesis falsas a propósito desde muchos lados y que había gente involucrada que dijo que nunca iba a ayudar en este caso. Y luego periodistas que generaron pruebas y que encontraron testigos pero que eran falsos. De hecho, el último testigo que sabemos fue el de ese testigo que apuntaba contra el tema de las lagunas, etcétera, que había salido hace nada y que todo esto podría llegar a dar un giro a la investigación. Por el momento no sabemos más, es un testigo con identidad reservada, no sabemos muy bien el por qué es identidad reservada esta persona, pero el comisario Rodríguez lo sacó y apuntó directamente a una de esas lagunas que ya fueron peritadas en su momento, supuestamente. No. No, el doctor entiendo que eso lo separa y dice que fue un accidente. Claro, por eso. Descartamos. Según él, o se descartaría la trata de personas. Claro. ¿Es así? Yo creo firmemente y adhiero plenamente a lo planteado por el defensor oficial de que esto indefectiblemente se tiene que volver a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación indica cuáles son las causas que son o que pertenecen o que deben ser investigados por el fuero de la justicia federal. Si bien la juez Poser Penso en su momento había dictado una resolución que ella misma reconocía de que no había un delito para investigar en el ámbito federal, pero debido al estado avanzado de la causa ya y tomándose de otros fallos ya no era conveniente que vuelva a la justicia ordinaria. Entonces el defensor oficial con buen criterio le planteó que sí hubo esos fallos, pero para que eso sea posible tiene que haber una conexidad material entre un delito de la justicia ordinaria con un delito de la justicia federal. Por ejemplo, un homicidio, doctor, sí. Por ejemplo, le cierro la idea. Sí. Por ejemplo, es un delito que es perseguible por la justicia ordinaria, pero un secuestro extorsivo ya es de la justicia federal. Entonces, si por ejemplo investigamos un delito de homicidio o un secuestro extorsivo seguido de homicidio, ahí sí ya corresponde al ámbito de la justicia federal, pero no hay elementos que nos indiquen de que estamos ante ese tipo de delitos en este caso. Doctor, permítame hacerle una consulta. Entonces, si nos basamos en un posible accidente y hay rastros odoríficos positivos en la camioneta de Carlos Pérez y en la de Cayaba y también en el Ford Rojo, y luego, no sé, desapareció, digamos, el cuerpo de Loa, no se lo llevaron, ¿ahí hay un posible homicidio? ¿O queda en un accidente porque no se sabe dónde está el niño? Y homicidio, o sea, podríamos hablar de un homicidio. Lo que pasa es que al no tener cuerpo no vamos a poder juzgar por un homicidio culposo, claro, o con dolo eventual, lo que fuere, no vamos a poder juzgar. Lo que se está investigando en este momento es la sustracción y el ocultamiento. Exacto, que corresponde al ámbito de la justicia
provincial, es decir, al ámbito de la justicia ordinaria. No es un delito. Sí, realmente va a ser bastante complicado que se vaya a juzgar por homicidio, ¿no? En este caso, sin un cuerpo. Aún así, bueno, en España nosotros conocemos algunos, ¿no? Como el caso Marta Calvo, el caso Marta del Castillo. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que lo han desaparecido en esa comida, que había mucha gente allí, muchos mayores, y que algunos tenían coincidencias con grupos de trata, etcétera, y habían estado involucrados en algunos delitos mayores. Entonces, pensar que las personas que estaban allí no tienen absolutamente nada que ver o que pudo haber sido un accidente, cuanto menos resulta complicado, sinceramente, llegar a pensar en eso. Investigable. Doctor. O sea, si la sustracción y el ocultamiento era, por ejemplo, se presumía o había indicios que era con finalidad de explotación infantil, de explotación sexual infantil, de venta de órganos, de tráfico de órganos, de, por ejemplo, de trata de personas y todo ese tipo de cosas, ahí sí ameritaba que la justicia federal deba dar intervención en esta cuestión. Claro. Y que se investigue justamente en este ámbito. Sí, se entiende el punto que doctor, yo le quería preguntar. Sí. Espera, se le fue un poquito la señal, a ver. Que le decía que hasta el momento de la prueba recolectada no nos indica nada de ese tipo de cosas. Doctor, ¿de qué se lo acusa a su defendido Maciel? Partícipe necesario de una sustracción y un ocultamiento. Ok. ¿Y en base a qué pruebas? En un primer momento, cuando la juez federal Cristina Poser Penso realiza la elevación de juicio oral, la elevación a nosotros, los defensores nos opusimos en ese momento. Se entrecorta un poquito. Hola. A ver, yo lo escucho, ahí lo escucho. Diga. Le decía que cuando causa se elevó a juicio oral, cuando se hizo la elevación a juicio, nosotros, todos los defensores, nos opusimos. Justamente apelamos esa resolución y fue a la Cámara. En la Cámara Maciel fue con partícipe, coautor y el delito de amenazas. Bueno, son algunos de los puntos sobre su defendido, obviamente, que tiene que comentar este señor. De lo que os hablaba antes del tema del perito y de las lagunas, que es ahora lo que está en boca de todos en los medios de comunicación, hubo una que no pudieron revisar en su momento, que era en el predio de Carlos Pérez. O sea, lo que había dicho este perito es que habían llegado hasta allí, inmediatamente pusieron el ojo en 4 lagunas que estaban muy cercanas. Y que una justo estaba en el predio del campo de Carlos y de María Victoria Callaba, que fue una laguna que misteriosamente no se revisó. Entonces se preguntaban el por qué. ¿Por qué no se había investigado esa laguna justo? O sea, otras sí, pero esa en concreto no se había investigado. ¿Es porque había orden de que no se hiciera? Esto es algo que en alguna ocasión se llegó a pensar. Y después había otra que era paralela al campo de Abundio Escobar, esa persona que dice que alrededor de las 7 escucha a un niño reclamar por su madre hasta en 3 oportunidades, un testimonio que se sumó en torno a la causa en medios de comunicación. Siempre se planteó si esto pudiera haber sido cierto o no. Los gritos de Loan, no sé si os acordáis de esos testimonios. Y luego otras 2 lagunas que eran las que estaban al norte y al noroeste del lugar donde se encontró la zapatilla, que increíblemente eran lagunas que no se rastrillaron. De hecho, tenían el presentimiento o la hipótesis de que podía llegar a estar ahí Loan Peña, según estos peritos, pero de esa manera pudieron descartar hasta 5 pozos de agua que estaban muy cercanos a la zona de desaparición en aquel momento.
la cámara nos hizo lugar a que se lo quiten 3 calificaciones del cual él estaba siendo acusado, que era la coautoría, el delito de amenaza y la participación necesaria. Solamente quedó con el delito de partícipe necesario. Bien. Ahora, y el delito de encubrimiento también. Encubrimiento, pues al principio fue encubrimiento. Yo le quiero preguntar, cuando a usted le dicen las pruebas que tenemos, que van a presentar en un futuro juicio, son: Maciel plantó el botín de Loan para desviar la investigación, y él anotaba horarios distintos de algunas cosas en la comisaría. ¿Esto es probable? ¿Existen las pruebas? ¿Qué puede contarnos? Porque comenzó así, que Maciel plantó el botín. Sí. Eso es lo que dicen. Uh-huh. No, esto no es así. De hecho, la propia Laudelina es la que cuenta que ella es la que planta el botín. Maciel era un investigador, en este caso, estaba investigando el hecho. Claro, y él cuando llega... Lógicamente, cuando él llega al lugar, ve el botín, cuando le comunica al fiscal, le va a decir: encontré yo el botín. A ver, esto con el tema Maciel, lo que pasó aquí es que hubo 3 oficiales de policía que habían participado en el operativo de búsqueda de Loan y que dieron aquí algunos detalles de las presuntas irregularidades del comisario Walter Maciel, y básicamente lo que habían dicho en estos testimonios es que Maciel les hizo cambiar los horarios en la declaración a estos subalternos, diciendo que faltaban como 2 horas o algo así, ¿no? Lo que se sabía es que, según los registros oficiales, a las 2:35 Maciel se va a su domicilio y a las 4:15 se toma conocimiento en la comisaría de la desaparición de Loan. Hubo un comisario, un subalterno llamado Cáceres, que complicó bastante a Maciel, ¿no? Según lo que indicó esta persona, su superior le pidió que cambiara su horario, por lo que esto figuraba en los registros. Parece que no sería verdad del todo y probablemente se hubieran enterado mucho antes. Lo que dice es que Cáceres dio el testimonio ante la justicia diciendo que Maciel le pidió cambiar expresamente ese horario. También detalló que a partir de esa declaración la justicia estaba cotejando varias llamadas telefónicas para determinar en qué momento callaba llama al comisario Maciel, y este le dice que está en un incendio. Si se pudiese determinar eso, pues se sabría exactamente dónde estaba Maciel y a qué hora. Pero era difícil todo esto, obviamente. El tema del interés de Maciel de ocultar ese horario, el por qué pedía Maciel a Cáceres el horario en que se entera de la desaparición de Loan. No se entendía exactamente qué había pasado ahí, y hay muchas dudas a partir de la declaración de este hombre, de Cáceres, que bueno, es una persona que no comentamos mucho por aquí porque evidentemente de cada uno de los detenidos o imputados pues salen muchas personas, ya sean familiares, amigos, trabajadores, etcétera, ¿no? Y como os comento, quedaban 2 horas en blanco, donde no se sabía si Maciel estaba o no en su casa. Faltaban esas 2 que exactamente coincidían con las 2 horas en las cuales desaparece Loan, y esto llama poderosamente la atención a la justicia. De ahí otras personas, que eran Robledo, Cáceres y Chamorro, que eran estos oficiales cercanos a Maciel, que estaban en la comisaría del 9 de julio. Ese día se van con con Walter, a lo de la abuela Catalina, y ahora quedaba por comprobar si efectivamente llegaban a las 4:30 y si los oficiales lo habían acompañado, habían llegado con él, porque los convertía en testigos clave en contra del propio Maciel. Yo soy el comisario. No le va a decir Laudelina vino a plantar si él no conocía o no sabía que Laudelina fue a dejar el botín ahí. Y respecto de los horarios que usted manifiesta, que Maciel los cambió, Maciel efectivamente tomó conocimiento en ese horario, porque Maciel, como cualquier otro ser humano que pertenezca a una fuerza, tiene su derecho de descanso. De hecho, el que debía tomar las decisiones en ese momento era la persona que inmediatamente viene después de su rango, que
que era un oficial a cargo en ese momento de la comisaría. Él se encontraba en su franco de servicio durmiendo siesta como cualquier otra persona, y él efectivamente toma conocimiento a las 16:05, que es el horario donde incluso los... Bueno, por lo que vemos, muchas siestas se tomaron ese día mientras el niño desaparecía o terminaban con su vida o había sido un accidente o todas las hipótesis que quieran comentar sobre este caso. Pero nosotros seguiremos analizando cada una de las entrevistas que salgan sobre este tema y los puntos clave de cada uno de los detenidos. Ciegos de la laguna. 11 lagunas y un misterio. Habla la especialista que rastrilló a pedido del comisario Maciel. El niño nunca salió del lugar. Directamente comunicados con la perito que trabajó para Maciel y para el caso, hablamos de María Lescano. María, ¿cómo andás? Federico Frick, Melina Federman y todo el equipo te saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. El placer es mío de estar hoy con ustedes. ¿Por qué tenés la teoría de que el niño nunca salió del lugar? Bueno, aprovecho esta oportunidad para poder aclarar. En realidad, yo lo que dije y sostuve y sigo sosteniendo y expresé fue que no está acreditado y que solo se basa en declaraciones de que el niño haya estado o no en el Naranjal. Esas fueron mis expresiones en todos los medios de comunicación. ¿Pero qué elementos o qué pruebas vos relevaste, te diste cuenta, miraste, caminaste para decir, che, miren que muy probablemente no hay nada que nos lleve a decir que a Loan se lo llevaron de acá, o de qué manera? En realidad vamos a hacer al revés. A ver, yo señalo que hasta el momento no se cuenta con elementos probatorios que respalde la presencia de Loan en el lugar. Nosotros, como especialistas en ciencia forense y criminología, yo no soy perito, quería explicar eso. Soy diplomada en ciencia forense y criminóloga forense. Bueno, pero te da la trayectoria para poder colaborar con una investigación. ¿Por qué te convoca Sí, claro. Maciel, María? Eso habría que consultárselo a él directamente. Él me convocó seguramente porque le llegó mi información. Yo soy diplomada en búsqueda de personas, mi especialista es en las alturas, en las montañas. Y quizás viene por ese lado también. Hubo un caso muy relevante el 5 de noviembre del año pasado que yo participé en la búsqueda y quizás, bueno... ¿Cuál? ¿La búsqueda de quién? ¿Cómo se llamaba la persona? Ignacio Lucero, que Ignacio. son los 3 andinistas que fallecieron congelados en la cordillera de los Andes. Pero volvamos al tema de Loan, María. ¿Para vos tenés una teoría de qué realmente pasó con el chico? ¿Lo pudiste evaluar con todo tu conocimiento? ¿Sabés qué pasó en el momento del Naranjal? Y precisamente no, nosotros manejamos muchas hipótesis y estudiamos todas las hipótesis y ir descartando, ¿no?, las hipótesis. Porque uno tiene que armar el rompecabezas pericial que le llamamos nosotros, donde nos encontramos con varias hipótesis y no sabemos cuáles. Y realmente se trabaja con todas las hipótesis y se puede abandonar una de las hipótesis si es que el caso es resuelto. Y en este caso no fue resuelto. Por ende, yo nunca entendí por qué abandonaban los rastrillajes en el lugar, que en realidad ellos fundamentan que abandonaban por 2 indicios que se habían encontrado en su momento en los vehículos de los detenidos, ¿no? Pero María, que es de público conocimiento. Cuando vos decís que Loan nunca salió del lugar o que no tenés acreditado eso, ¿te estás refiriendo a la casa de Catalina? ¿Te estás refiriendo al Naranjal? ¿Te estás refiriendo, cuando decís lugar, a cuál de todos? Me refiero al lugar de los hechos, que sería el campo en sí. No, pero eso es un poco amplio, porque lo que los testigos y las personas detenidas hacen, o el raconto que hacen de los hechos, es que se produce un almuerzo, hay
una prueba que es una foto o varias que muestran ese almuerzo, después hay una caminata, es un poco impreciso cómo se da esa caminata y en un momento dado, con algunos adultos a cargo, todos hoy detenidos, Loan es el único menor que desaparece, no se lo ve. Entonces, ¿a dónde no llegó Loan según lo que vos tenés acreditado? Ahí está perfecta tu pregunta, porque yo quiero decirle que acá se basa solo en declaraciones que Loan estuvo precisamente en el Naranjal. La fotografía que nosotros vemos, que de público conocimiento, yo no lo estoy viendo que está en el Naranjal. ¿Ustedes lo ven? Pero lo que no entiendo es qué cambia lo que nos está contando. No entiendo en qué varía, digamos. Y varía, o sea, son preguntas que nosotros nos hacemos y que dudamos. ¿Y tiene Nosotros alguna podemos seguridad, dudar. señora, de algo? ¿Cómo? ¿Tiene alguna seguridad, alguna precisión de algo? Y nosotros trabajamos todas las hipótesis, como le decía anteriormente, se trabaja todas las hipótesis y nos hacemos todas las preguntas, si el niño realmente llegó al Naranjal, si la fotografía, el niño desapareció justo donde sacan la fotografía, porque hasta ahora solo nos basamos en declaraciones de las personas que estuvieron Entonces, en el ninguna lugar. pericia, María, ninguna pericia que ha hecho alguno de tus colegas, otro de los peritos o los diferentes fiscales que han pasado por el caso, ninguna pericia que vos has revisado, leído, ¿te cierra? O sea, ¿no agarrás nada de lo que hizo el trabajo de otro colega, otra persona, como para sumar información? Sí, obviamente, yo hago una investigación masiva del lugar, investigo también, trabajo en conjunto con la investigación que el resto de las personas me han podido informar. ¿Y usted fue al sacar lugar? información. Sí, obviamente, yo estuve en el lugar de los hechos, trabajé del día 6 en el lugar de los hechos. ¿Y a usted la María. contrata Maciel. el municipio, la contrata 9 de julio, la contrata Maciel? ¿Quién le paga sus honorarios? No, a mí en realidad cuando fui convocada al lugar, a mí nadie me pagó nada, fui a donores, me solicitó el comisario Maciel si podía ayudar en la causa, efectivamente acepté y a mí nadie me pagó nada. María, ¿por qué usted duda de que Loan haya llegado al Naranjal cuando en la cámara Gesell todos los menores dicen que Loan estaba allí? Bueno, la cámara Gesell no es algo que sea efectivo tampoco. Yo me baso a través ¿Todos los menores de van a los mentir? elementos. ¿O se van a poner de acuerdo de para los- decir eso? Y mira, nosotros nos basamos por elementos probatorios, esa es la realidad. Pero la cámara Gesell no sirve como Claro. prueba. Sí, son indicios, las declaraciones son indicios, no son sea, usted- pruebas fundamentales. ¿Me explico? Sí, Igual sí. que, por ejemplo, Pero estamos diciendo que todos Sí. los niños dicen que Loan estaba ahí y usted esto, digamos, plantea que es un indicio. En realidad todos lo que declararon, no solo los niños, sino el resto de las personas, repiten exactamente lo mismo que repiten los niños. Son declaraciones, son indicios que nosotros Y podemos los niños trabajar a entre través- sí, repiten con las mismas palabras el mismo texto o lo dicen de diferentes formas. No, eso no sabría informarle. Lo No dicen le de podría diferentes informar. formas. O sea, no está redactado donde lo leyeron o Claro. se lo contaron. Pero mira, sí, Marco. Ledesma estuvo en el día 1 ahí en el lugar y te puede contar que toda la gente que estaba ahí en el día 1, antes de todo esto, antes de la búsqueda, todos decían que estuvo efectivamente en Naranjal. Todos decían eso. Y que el nene se lo llevaron. Si yo lo que no entiendo es si a la especialista la llamaron para buscar a Luan o para armar una coartada para A ver, Maciel. es verdad. Es una gran pregunta, Claro. 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 Es Yo una lo- gran pregunta, pero es porque verdad lo que dice la doctora. como lo- Ojo. pero pero como lo llaman, el que lo llama es Maciel, Sí. es raro. Yo quiero aclararle, Sí. yo quiero aclararle algo para que también lo sepan ustedes. A mí me convoca el comisario Maciel. Yo cuando llego al lugar, que yo arribo en Corrientes el 18 de junio, Sí. para prestar colaboración a la búsqueda del menor, el comisario no me dejaba ir al lugar de los hechos a trabajar. Y no es raro que la convoquen y no la dejen ir, señora. Claro, porque es Y además contradictorio. además que convoquen a una especialista en búsqueda de altura en Corrientes, que la elevación máxima es un hormiguero y tiene 3 metros, 2 metros, 1 metro. Usted sabe que Maciel no lo podía convocar, ¿no? Que eso se lo tiene que hacer por parte de la Fiscalía. Claro, por supuesto que sí. De hecho, cuando yo llegué allá pensé de que ya, o sea, que sí estaban comunicados. ¿Pero usted nunca se lo preguntó esto antes de investigar? ¿Si estaba a la orden por parte de la Fiscalía para empezar a investigar?
Y en ese momento el que estaba a cargo era el comisario Maciel, de la búsqueda del niño. Hacemos un punto, María, lo agregamos a nuestro especialista en el caso, Alejandro Ledesma, desde Corrientes, con toda la información. Ale, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 hola. Ale, ¿me escuchás? Nosotros te estamos escuchando bien. Ochipinte me miraba por el tema de los hormigueros. En Corrientes los hormigueros son altos, Ochipinte, pero no para llevar un andinista. Lescano, otra de las preguntas. Ella estaba aclarando algo justo, me parece la especialista interesante. ¿Ustedes se conocían previamente con Maciel? Yo conocí a Corrientes, fue la primera vez que conocí la provincia, fue por este caso. Nunca antes había estado en la provincia de Corrientes. Se puede conocer otra provincia. Pero igual. Melina creo que le hizo otra pregunta, si se conocían previamente. Claro. Con Maciel. Con Maciel, no. No, porque Maciel estuvo en otras provincias. Bueno, yo le quiero responder lo que ustedes me están preguntando y la verdad que no me dejan hablar. No. No me conocía con el comisario Maciel posteriormente. Yo nunca lo había visto, ni siquiera sabía de la existencia de él. Que anteriormente le pregunté, no posteriormente. Anteriormente no nos conocíamos. Él me hizo una videollamada que yo tengo captura de las videollamadas y que se la pude facilitar a los medios donde él me convoca para que yo vaya a la causa. ¿Quién le pasa su contacto para poder hacer la videollamada? Y eso no sé, se lo tendrías que preguntar a él, yo nunca le pregunté. Ahora es raro todo, ¿no? Es raro porque además ir y que no te dejen trabajar es como En la zona de la desaparición del chico, es raro. Siendo un especialista en desaparición de personas. Exactamente. No vas a donde en la desaparece. montaña, claro, en la montaña. Sí. Lo sumamos a Ale Ledesma. Meli, Sí, ¿te ahora parece? sí. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Qué tal, compañeros allí en Crónica HD? Contarles de que sí, aquí se sabe del trabajo de la licenciada Marina Lescano. Ella estuvo desde un primer momento, recordamos su presencia allí el 9 de julio y se saben algunos pormenores. La verdad, incluso dado los conocimientos que ella tiene de lo acontecido allí, es que posiblemente, no sé si ella estará al tanto, pero de pronto, si ustedes me permiten, quiero comentarles de que tal vez las autoridades judiciales que entienden en este momento en la causa, es decir, las autoridades de la justicia federal en Goya, la citen a declarar. Incluso una de las partes estaba interesada que así fuese. ¿Tiene conocimiento usted, doctora, al respecto? Sí, efectivamente, tengo conocimiento de que voy a ser citada por la Policía Federal, por la jueza, y yo estoy igual. Obviamente que estoy a disposición de la justicia desde el día de que la Policía Federal tomó disposición de esta causa, ¿no? María, ¿y te pone nerviosa? ¿Te pone de qué manera? Saber que la jueza va a estar cara a cara con vos, con los fiscales, con todos los que trabajan en la causa Logan. La verdad que no me pone nerviosa, todo lo contrario, para mí es un placer poder ayudar en la causa, o por lo menos, estoy dispuesta, totalmente dispuesta a estar frente a la justicia federal y poder contestar todas las preguntas que ellos tengan, todas las dudas. ¿Algo le llamó la atención? ¿Algo en estos días le llamó la atención? ¿Algo que quiera rescatar? ¿Contarnos? Lo único que me llama la atención de todo este tema es que han tardado 4 meses en realizar este rastrillaje para poder descartar el lugar. Me parece muchísimo tiempo. María, estamos tratando de reconectar a Ale, nuestro compañero también. María, en esta relación a donde Maciel la convoca, aparentemente ve su CV, se da cuenta que es alguien avesada en búsqueda de personas y demás, usted llega al lugar, empieza a trabajar. Pero de repente le dice, Dale. póngase a colaborar, María, con la búsqueda de Logan sin ofrecerle honorarios, pero no en el lugar a donde supuestamente desapareció. ¿Por qué cree usted que Maciel estaba interesado en restringirle usted la forma en la que usted iba a trabajar? En definitiva, la que sabía era usted, no Maciel. Sí, la verdad que nunca entendí. Yo cuando vi que pasaron 2 días y que estaba en ese lugar, que yo había viajado 1500 kilómetros
para poder ayudar a la causa y estar en un lugar donde no podía hacer nada. Me comuniqué con una persona, el cual le hicieron saber, en ese momento estaba el ministro de Corrientes, que ahora no está. Buenaventura. Ellos me fueron a buscar al hotel para que yo pudiera realizar mi tarea en el lugar. María, ¿Y quién sería esa persona? ¿Supo? ¿Cómo? ¿Quién sería esa persona en cuestión? ¿Lo supo? No, yo, por ejemplo, el comisario Maciel le consulté en varias oportunidades esos 2 días que yo estaba en ese lugar, el por qué yo no estaba autorizada a entrar al lugar de los hechos. Qué raro todo, ¿no? Es como algo que decía Marco que es puntual, ¿no? Te citan para ir a un lugar a revisar y no te dejan entrar al lugar, es rarísimo. En algún... Perdón, sí. Pero aparte lo más raro, que venían gente voluntarias de todo el país. En algún momento... Y se manoseó toda la escena. En algún momento, ¿usted llegó a conocer al americano? No, yo nunca me crucé con ellos, ni siquiera con la gente de supuestamente de la ONG Dupuy. Nunca me los crucé a ellos. Yo cuando me volví, ¿saben cuando yo me volví a mi provincia? Fue cuando se encontraron los 2 indicios en los vehículos y que abortaron el trillaje en las lagunas. Ale Ledesma, sos parte también de esta charla, de esta comunicación. Ale, te escuchamos si le querés preguntar algo a María. María, ¿en algún momento Maciel, en alguna charla de trabajo o de algo por el estilo, te dijo algo así como, mirá, me parece que la que sabe todo es tal, sospecho de tal, yo miraría con otros ojos a tal? ¿Te puso algún nombre como responsable de la situación de Loan? No, nunca. Él siempre me manifestó que era un niño extraviado. Solamente eso. ¿Y nada más? Sí, extraviado. ¿No te dio especial énfasis en mirar, por ejemplo, a Laudelina, por decir a alguien? Jamás me manifestó nada, solo me manifestaba que el niño estaba extraviado. Bueno, pero... Nada misma. A ver, no. Para mí bastante manipulador por parte de Maciel. Para mí me da la sensación... ¿Eso no lo hace responsable de la desaparición de Loan? ¿No? No, lo hace mal policía. A ver, por alguna razón el policía del lugar le parece oportuno convocar a alguien especialista en desaparición de personas. Le preocupaba el caso, Claro. No es que no le preocupaba. Bien, estoy con vos. ¿No? Sí. Pero también al mismo tiempo permitió durante las horas clave que se metiera un montón, eso iba a decir, pero un eso montón de vecinos, de está bien. vecinas. Es más, medio como que hasta dijo, sí, busquen por acá, y no por acá, pero por acá busquen. Y pisaron, A y mí me pusieron llama la atención, Meli, caramelos y agüitas. vos sabés que en Misiones y en Corrientes hay muy buena gente capacitada para búsqueda. Bueno, Misiones puso mucho aparato. Sí, María, muy ¿usted de alta dónde tecnología. es? Porque dijo que viajó 1000 y pico de kilómetros. ¿De dónde es usted? De la provincia de Mendoza. Es raro llevar un perito desde Mendoza hasta Corrientes solamente para la búsqueda y no más dejarlo allá de la entrar a la importancia. búsqueda. Que no la dejes entrar a la búsqueda. Un especialista en montaña, ¿no? María, el momento que a usted no la dejan ingresar, ¿cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Traté de hacerle llegar a alguien del lugar de que yo me encontraba en ese lugar y que había venido a ayudar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A alguien? ¿Quién es ese alguien? Pero todo el mundo sabía que estaba ahí esa mujer. Sí, todo el mundo sabía, Claro. es verdad, porque yo cuando hice 9 de julio ya me estaban nombrando porque ya me conocían de otros casos. Pero alguna autoridad, estoy hablando de la fiscalía, el fiscal, ¿a alguien le habló usted? Porque a ver, usted es una profesional, usted sabe que no puede actuar si no se lo piden por parte de la fiscalía, no sirve de nada, no sirve de nada que se lo pida un comisario. ¿Por qué iba a...? No, total. ¿Y por qué Pero a ver, pongan en este contexto, hay un niño extraviado, donde todo el mundo, como ustedes dicen, todo el mundo buscaba un niño extraviado hasta ese momento, ¿sí? Sí, claro. A mí me convoca el comisario que está a cargo de la búsqueda del niño y a mí nunca se me va a ocurrir llamar a un fiscal y poner en duda la palabra de un comisario que está a cargo de toda la búsqueda. Tiene razón. Pero usted le llama a un comisario hoy de Santiago del Estero y le dice, miren, tengo un... y usted va. ¿Cómo? A usted la llaman hoy y le dicen, hay un nene perdido en Santiago del Estero, véngase, es ad honorem, no hay un mango, se viene, y usted va. Y se hace cargo de los gastos. No llama a la fiscalía, nada.
Y depende quién me llame, porque en este caso no era... Un comisario que no la conoce, un comisario random del interior del país que usted no la conoce, como se supone que es. Yo al comisario no lo conocí, el comisario a mí, por eso, evidentemente... Claro, por eso le estoy diciendo. Usted le llama a un comisario hoy de Calamuchita. A ver, yo soy muy comprometida con los chicos, los niños que son muy vulnerables, sus derechos, sus vidas hoy en día. Pero por ejemplo ¿usted participó en la búsqueda de Guadalupe Lucero? Por preguntarle. Estaba más cerca que de Corrientes. ¿La convocaron para esa búsqueda? Estuve en una de las participaciones dentro de esa causa. Y luego, igual lo de Guadalupe fue un desastre todo. Está bien. Convocaron hasta una vidente, jefe de policía de Neira, de apellido. Sí, no, ¿Te acordás que te hacían pasear por la provincia? No, tremendo. Y a usted, por ejemplo, ni bien usted se acerca y toma contacto con Maciel en las primeras horas de trabajo, que en definitiva son clave, ¿no? Porque uno ahí toma un reconocimiento del lugar y empieza a decir, bueno, a ver, ¿frente a qué estamos? ¿No le dio la sensación que había de por medio un delito? Y me dio la sensación, sí, que había una comisión de delitos. Había una comisión de delitos. Entonces, María, la sensación que te dio a vos es que no estaba buscando un nene extraviado, sino que quizás se había otra cometido cosa. un delito. A mí lo que me pareció fue que es muy raro de que me haya, como ustedes efectivamente dicen, me haya llamado de tantos kilómetros y llegar al lugar y no llevarme directamente al lugar de los hechos y ponerme a trabajar, ¿no? Que era la desesperación supuestamente del comisario, de encontrar al niño que se encontraba extraviado en ese momento. Y ahí pasó algo. Ahí le dijeron... Estaba hablando de más o algo. María, cuando a usted le dicen que no puede ingresar al lugar de búsqueda, ¿se lo dice Maciel o se lo hace llegar con otra persona el mensaje? No, directamente Maciel me lo manifiesta. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes se encontraron en la vía pública? ¿Lo llamó por teléfono? ¿Cómo fue? Yo estaba hospedada frente a la comisaría 9 de julio, en el hotel frente a la comisaría. Y yo fui a su oficina, de hecho él me llamó, que yo estaba me dijo si me podía acercar a la oficina, me acerqué a la comisaría 9 de julio y yo le pregunté por qué pasaba tanto tiempo y no podía ir a trabajar y me dijo que ya le iban a dar la orden para que yo pudiera ir a trabajar. Sí. Eso fue todo. Después le pregunto, porque hablando con usted empiezo a entender mejor su participación. ¿A usted le parece que desde que Maciel la convoca hasta que Maciel queda detenido, por así decirlo, ¿hay algo que cambió respecto de lo que él pensó originariamente que usted iba a aportar a la causa a lo que después terminó ocurriendo? En ese Yo estuve el día de su detención en la comisaría 9 de julio. Ajá. Yo estuve justamente en ese lugar cuando él fue detenido. ¿Usted fue testigo de cómo lo detenían a Maciel? Así es. María, le agradecemos muchísimo el contacto con toda la información. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.